Acá comento, bueno, esto es parte del texto que estoy escribiendo. Con esto no quiero afirmar que se justifique el delito a través del estudio de las variables asociadas a esto. Tampoco que se profundice la sanción, sino que el sistema de justicia y la sanción al delincuente debe apuntar a una flexibilización y la reducción de la estandarización para juzgar y sancionar, pues no siempre los delitos, a pesar que sean los mismos, ocurrieron bajo las mismas condiciones espaciales, motivacionales, temporales, individuales, sociales, entre otros. El análisis de las variables contextuales e individuales de la acción delictiva deben ser elementos considerados para la decisión de la sanción. Y con base a este análisis contextualizado, hay que heterogeneizar lo que es la consideración del delito como tal. ¿Por qué? Porque la evidencia empírica nos ha demostrado que nuestro sistema de justicia ¿Aló? actual, perdón, ¿alguien quiere intervenir? Disculpen. Ok, bueno, ya nos quedan 13 minutos para entrar a la sesión de preguntas de preguntas y comentarios. Muy bien, además de lo que comentábamos previamente, lo que tiene que ver con la evidencia empírica de nuestro sistema de justicia no solo nos ha demostrado que muchos inocentes pueden ser hallados culpables y en el marco de esa culpabilidad pueden llegar en muchas situaciones a considerarse justicia a pesar de la injusticia que hay. Pero también el sistema de justicia penal actual nos ha demostrado que la pena por el delito de corrupción podría ser la misma para un funcionario público de alto nivel que haya desviado fondos por $1.000 millones que para un funcionario público que cobró $50 por gestionar un pasaporte, por ejemplo, o algún otro servicio público. Esto es especialmente notorio en sistemas penales, repito, débiles, con debilidad institucional y debilidad en el cumplimiento de la norma, como los suramericanos. Sabemos muy bien que un funcionario público con un delito que haya malversado $1.000 millones o una cantidad importante de dinero no va a cumplir la sanción como la cumpliría el funcionario que gestionó una licencia de conducir o un pasaporte por $50. El primero puede ir a una cárcel, pero puede estar en un ala parte de la cárcel, puede tener servicios especiales en la prisión, puede incluso salir más rápido de la prisión, tener casa por cárcel y otros aspectos. Ahora, el funcionario público que cobró $50 para gestionar un pasaporte puede ir a una prisión, puede ser sujeto a humillaciones, vejaciones, prisionizarse, sufrir los efectos del encarcelamiento, bueno, pasar por todas las penurias y los dolores del encarcelamiento que hablaba Sykes al momento de la, perdón, al momento de lo que es el cumplimiento de su sanción. Hay una estandarización y es justicia. ¿Por qué? Los dos cometieron un delito. Los dos cometieron el delito de corrupción, supongamos. La cantidad de millones que se hayan robado es indistinta. La situación particular de cada uno para cumplir la sentencia es indistinta. Lo que es justo es, al final de cuentas, según la concepción de nuestro sistema de justicia, es que ambos sean sancionados por la misma pena o estandarizados igual por el delito de corrupción. Y eso debe dejar de ser así, porque la experiencia, repito, empírica, en especial en los sistemas de justicia suramericanos, nos ha demostrado que a pesar de esta diferenciación es completamente injusto, perdón, a pesar de la homogeneización es completamente injusto. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, las condiciones circunstanciales y situacionales de cada uno van a ser completamente diferentes para el cumplimiento de la sanción y excepcionalmente van a estar homogeneizados. Igualmente ocurre, y la experiencia trabajando en prisiones me demostró una cara, sí, sí, me demostró y me mostró lo que es una cara de la justicia muy particular y que en lo personal, como investigador a uno le toca la fibra, como dicen, ¿no? Le toca fondo. Y es el caso de las mujeres privadas de libertad por el delito de tráfico de drogas. Es una cosa increíble. La cantidad de mujeres que hay, yo me atrevería a decir que muchas, para no ir poniéndole una cifra, yo diría que 7 de cada 10 mujeres privadas de libertad hoy en día en Venezuela están privadas de libertad por el delito de tráfico de drogas. Y hablamos de tráfico de drogas en menor cuantía, lo que es lo que podríamos decir meso o microtráfico. Es decir, son mujeres que fueron mulas entre, a nivel interno del país
y que fueron capturadas traficando o vendiendo droga. Cantidades insignificantes y es un delito sin víctima al final de cuentas, pero son mujeres sancionadas entre 8 y 15 años a veces de pena, o muchas incluso pasan hasta 4 años esperando una sanción y al final terminan siendo absueltas después de 4 años encarceladas. Entonces, el impacto en esas personas que sí efectivamente cometieron un delito, pues estaban traficando y vendiendo droga, eh, es igual o es el mismo impacto que tiene el tipo que lo agarran con 20, 50, 60 toneladas, o el narcotraficante en general que lo agarran y bueno, piden extradición, etcétera, y pasa igualmente 15 o 20 años preso. Entonces, hay una distinción que tiene que ser necesaria. Entonces, vamos a juzgar de la misma manera a una mujer, madre soltera, con 4 muchachos en su casa, una mujer joven que no pasa de los 25 años o que no pasan en promedio los 25 años y que por necesidad económica que no justifica el hecho de que haya cometido el delito, pero sí lo explica, termina cometiendo el delito de tráfico o venta de estupefacientes y sin embargo va presa. Y no digo que no debe ser sancionada, sí debe ser sancionada, pero hay que criminológicamente repensar en la sanción en este caso en particular, porque ¿qué gana el sistema de justicia teniendo a una mujer que la agarraron, digamos, delincuente primaria, traficando 2 kilos de marihuana entre 2 estados y que tiene 4 niños en su casa y que interrumpe su maternidad y que interrumpe su interacción y tiene que ver cómo resuelve la situación con sus hijos porque va a ir presa entre 8, 15, 10, 12 años? Entonces, es una situación que hay que mirarle la cara y es una situación que jurídicamente hablando no se considera y es donde vamos a la propuesta de que tiene que considerarse porque, repito, la evidencia empírica nos demuestra que hay un impacto social en esa situación y en esa comisión del delito y por eso es que el delito no debe solo considerarse como un aspecto jurídico y es la visión criminológica que les comparto. Otro ejemplo que coloco acá, el caso de alias Popeye, el sicario de Pablo Escobar, ¿no? Muy conocido por todas las series que eh, magnificaron la figura de Pablo Escobar, incluso de este sujeto, ¿no? De hecho, si revisan Netflix, esta plataforma, se van a encontrar, por lo menos en el caso venezolano, se van a encontrar entre las 10, los 10 más vistos, siempre está la serie de Pablo Escobar. Entonces, incluso muchas veces tienes conversaciones en la vida cotidiana y hay personas intelectuales, muchas veces, intelectuales entre comillas, que te hacen referencias y citas de Pablo Escobar como si fuera un filósofo social, no sé, el Sócrates actual, ¿no? Como diría un amigo, desplazó a la idea de que Homero Simpson debe considerarse hoy en día como un filósofo de la modernidad. Entonces, Pablo Escobar también para los suramericanos debe considerarse como un sistema de vida, o parece que en la consideración de la cultura común está en ese plano filosófico estandarizado. Entonces, el caso de alias Popeye, vimos muchas series, muchos documentales donde él explicaba cómo mataba gente, cómo aludía, y el tipo andaba en la calle, está bien, cumplió su sentencia, él cumplió su sentencia, se aplicó justicia con este señor. Y al aplicarse justicia, ¿qué significa? Bueno, que él fue enjuiciado, se le consideró victimario de unos delitos, fue enjuiciado, investigado y enjuiciado por esos delitos, cumpliendo las garantías procesales, se le aplicó una sanción y al aplicarse esa sanción el individuo salió. Y al salir a la calle, él habló de todos los delitos que cometió, de todo lo que repuso. Yo me pregunto, ¿cuántas personas mataría él en realidad si muchas veces declaró que ni siquiera recordaba el número de las víctimas que tuvo? A pesar del tiempo que estricta y jurídicamente hablando estuvo preso y cumplió y pagó su deuda con la sociedad, como jurídicamente conocemos, realmente pagó la deuda con la sociedad. Es decir, eh, se sentirán recompensadas las víctimas de este, de este señor. Sentirán que hay una recompensa, que hubo una restitución jurídica de su situación, del impacto de ellos como hijos, como padres, como hermanos, como familiares de la víctima de este sicario. ¿Hay una recomposición real? Yo creo que no. O pienso que no hay una recomposición. Y no la hay porque no hemos pensado ni hemos modificado la manera como hemos considerado el delito. ¿Y por qué? Porque
no podemos simplemente reducir la sanción al delito a un intercambio estricto entre una acción que es lesiva a una norma y una cantidad de años de condena por esa acción, como si fuera una medicina. Es decir, te duele la cabeza, perdón, no podemos reducir esto como si se tratara en términos médicos, en el que si te duele la cabeza o tienes una infección y pesas 80 kilos, te voy a dar un antibiótico de tantos gramos relacionado a tu peso y relacionado a la intensidad de tu dolor, porque no es simplemente así. Entonces, señores, para cerrar la sesión de hoy, les dejo esta premisa. Es urgente repensar nuestro sistema de justicia, nuestra idea de la justicia y la manera de castigar al delito. Entonces, tenemos que repensar y este repensamiento es a través de la naturaleza empírica, porque esto no lo hemos observado y criminológicamente hablando es donde tenemos que abrir los ojos y concentrarnos, porque la naturaleza empírica de cómo se cumple la sanción, de cómo se cumple la pena, nos está demostrando que no hay tales procesos, que la norma no rehabilita, que la pena, perdón, no rehabilita, que la norma no lleva necesariamente un proceso de justicia y que hay, repito, que repensar lo que tiene que ver la manera como enjuiciamos, como juzgamos el delito y cómo cumplimos la norma. Por ejemplo, la naturaleza empírica nos indica que hay efectos en el encarcelamiento tan particulares y son textos escritos hace más de 6 décadas y que parece que estos teóricos se los pasaron por alto cuando nos dicen que hay que rehabilitar y privar por el derecho de la privación de libertad un individuo va a ser rehabilitado. Hay efectos como la mortificación del yo, la prisionización, los dolores de encarcelamiento que tienen 70, 80 años de haberse planteado, pero que no se han visto. Entonces, esos elementos que además, posterior a su concepción teórica, como efectos del encarcelamiento como tal, eh, fueron comprobados empíricamente, y empíricamente hablo a través de muestras, de pruebas estadísticas, de elementos dialécticos igualmente, pero que parece no haber hecho eco en la teoría del derecho penal. Entonces, tenemos que concentrarnos en esto. Nuestra manera de pensar el castigo tiene que cambiar y tenemos naturaleza empírica suficiente para cambiar la manera como hemos pensado el castigo. ¿Cuál sería la propuesta entonces en medio de todo esto para no quedar o no pecar del mismo pecado, valga la redundancia, que las personas que comento, ¿no? Que los teóricos? Para empezar, el delito debe juzgarse como una acción social y su pena no debe estandarizarse. Y es acá donde vuelvo a lo que comentábamos en la sesión del martes. No podemos reducir el delito a una simple calificación como una acción jurídica. Y esa calificación de acción jurídica tiene que ver con el hecho de que el delito es una acción social y la pena, como hemos hablado, no debe estar estandarizada, porque al estandarizar estamos reduciendo situaciones y eventos sociales diferentes a una homogenización que no siempre existe. ¿Por qué hablamos que no siempre existe la homogenización? Porque cada delincuente, aun cuando haya cometido el mismo delito, es un delincuente diferente al otro. Y si a eso le agregamos la interacción victimológica, estamos hablando que cada delito es totalmente diferente, no solo porque tiene a un delincuente diferente, con percepciones diferentes de su acción, con motivaciones diferentes de su acción y una víctima diferente en cada elemento, porque la víctima puede comportar igualmente aspectos e impactos diferentes que necesitan ser medidos a través de un complejo o, en todo caso, lo que es un equipo multidisciplinario, no que acompañe al juez en mi propuesta, sino que sea integrante o que sea un juez en términos o un equipo que juzgue el delito. Por eso, el segundo elemento de la propuesta es que no solo el juez debe juzgar y evaluar la sanción del delito, debe haber un equipo multidisciplinario en donde el análisis criminológico debe ser la base fundamental para establecer el resultado de la sanción. Así, ¿y a qué me refiero con análisis criminológico? Porque para establecer un análisis del delito y de las circunstancias situacionales
circunstanciales, temporales, espaciales, biopsicosociales, tanto de la víctima como el victimario que participan en esa dinámica, ¿quién es el indicado? Puede ser un psicólogo con especialización en criminología forense, todo otros aspectos, pero eso lleva un análisis criminológico. Y aquí no solo hablo de un equipo integrado por criminólogos, no. Hablo de un equipo multidisciplinario donde la visión del psicólogo, del psiquiatra, el trabajador social, del el jurista y del criminólogo se integren, y otras profesiones, por supuesto, se integren para armar una evaluación holística del delito, porque como comenté hace un momento, no hay una integración en este momento para poder juzgar el delito y estamos ante situaciones donde la naturaleza empírica nos demuestra que el hecho de apreciar al delito solo desde una manifestación jurídica conlleva muchos elementos de injusticia. Y vuelvo al ejemplo de el corrupto que roba mucho dinero, el funcionario público que desvía mucho dinero, el funcionario público que desvía poco dinero por agilizar un trámite. Los dos están estandarizados, los dos se les aplica la misma sanción, pero los dos no van a vivir la misma sanción de manera similar. Es decir, en este esquema de sanción, no solo eh, en este esquema, la sanción no solo debe ser un lapso de privación de libertad, el cual además se atenúa o agrava dentro de los márgenes legales correspondientes, también debe acompañarse de medidas directas que impliquen la intervención del individuo durante su encarcelamiento. Y es acá donde retomo lo que el compañero, que perdona, olvidé tu nombre acá, que comentaba sobre la criminología clínica. Es acá donde la sanción o donde las funciones como la criminología clínica, la psicología, la sociología, psicopedagogos, educadores, psiquiatras, entre otros, ingresan para intervenir ya en términos de la ejecución de la pena, para lo que es acompañar al tiempo de sanción, que en este caso es privación de libertad, como por excelencia es, el cual se va a atenuar o se va a agravar según las condiciones que el equipo multidisciplinario haya encontrado. Y además se va a plantear según esas condiciones y acompañados de las medidas directas que impliquen intervención al individuo como tal. Esta intervención debe estar basada en el análisis inicial de las condiciones biopsicosociales que el equipo multidisciplinario analizó sobre cada individuo, así como en las perspectivas del mismo análisis de su comportamiento en la medida que pase el tiempo de reclusión. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que hoy, que hoy 21 de septiembre, sancionamos a un individuo a 15 años de prisión por por X delito, ¿no? Y que esperemos y que además de esa sanción, acompañamos a la privación de libertad a que él participe en programas de intervención diseñados por el equipo multidisciplinario, como psiquiatras, entre otras cosas. Y bueno, nos vemos en 15 años. No, es necesario que haya una evaluación constante, porque, como Heráclito decía, nunca nos vayamos en el mismo río. Siempre hay un cambio y el cambio es constante. Y es una evolución constante que hay en los individuos y el individuo, si le aplicamos programas de intervención, va a ir modificando su conducta y tal modificación puede relajarse o fortificarse según el comportamiento y los resultados que vaya teniendo a lo largo del proceso de intervención. Las medidas de intervención no son medidas o formas de sanción en este planteamiento, pero deben acompañar a la sanción para que sean de estricto cumplimiento. Es decir, a pesar de que no son sanciones, deben ser conexas o agregadas a la sanción. Bajo este esquema, entonces, la sanción que sería en nuestro Código Penal, privación de libertad de tantos años por la comisión de tal delito, pero al mismo tiempo el individuo debe cumplir, vayamos al caso de Lynn Caballero, con programas de tratamiento y rehabilitación para el consumo de sustancias estupefacientes y el consumo de sustancias de licor, además tratamiento de la conducta agresiva en contra de las mujeres y pare de contar. Entonces, esas medidas tienen que ser de estricto cumplimiento. Pero este estricto cumplimiento no significa su estandarización individual, colectivo, espacial o temporal, sino que puede o no aplicarse según el análisis de los casos. Y vamos a hablar acá de los irrecuperables. Soy criminólogo, sí, pero como muy criminólogo que soy también,
he entendido en el tiempo que he investigado directamente con delincuentes, tanto en libertad como privados de libertad, que hay tipos que no se pueden recuperar. Y eso, olvídelo, quien a ustedes les dice en un curso de tratamiento, de intervención penitenciaria, de que todo mundo puede recuperarse, no, no es cierto, eso es una premisa religiosa y moral, además, muy subjetiva, porque tenemos que tener en cuenta que hay individuos que son irrecuperables, que están socializados y profundamente socializados en el carácter delictivo, bien sea por anomalías psicológicas o por anomalías psiquiátricas, o bien sea por socialización conductual y una moralización de la violencia y del carácter delictivo como tal. Hay individuos que no son recuperables en este sentido. Hay individuos que tienen, como dice la profesora Verónica Subillaga, que están condicionados a un proceso de vida violenta, es decir, en el que la violencia forma parte de su concepción social, individual, moral, colectiva, y es el único patrón que ellos conocen para poder socializarse con los demás. Y eso debe tenerse muy claro porque si no se va a perder el tiempo con este individuo, se va a perder el intento. Ojo, se puede intentar, pero en la medida constante o en la medida de elementos o la revisión constante, tiene que establecerse un criterio para con este tipo de personas. ¿Quiénes serán dentro de este esquema? ¿Quiénes sean privados de libertad en secciones de máxima seguridad o donde tengan ciertas limitaciones para poder actuar? Pero lo que tiene que ver con la intervención como tal, repito, tenemos que tener muy en cuenta que la evidencia empírica demuestra que hay eh, delincuentes que son irrecuperables, completamente irrecuperables para mí. Y ha sido una constante en la medida que he observado delincuentes privados de libertad. Si ustedes, por ejemplo, revisan el libro Papillon de Henri Charrier, que es un libro de, si no me equivoco, ya de tener 100 años, eh, que trata de un delincuente francés que es llevado a las islas, a la Guyana francesa, a cumplir una pena de, bueno, no solo segregación, sino también expulsión territorial, y él se escapa de la prisión. Eh, Durante los primeros capítulos del libro, Henri Charrier narra cómo él, mientras estaba privado de libertad, solo tenía un objetivo en la mente, y era que al salir iba a ir solo a asesinar al juez. Y hay casos, y la historia nos lo ha demostrado, de casos que son irrecuperables. Cada vez que Charles Manson le preguntaban qué haría si le dieran una medida alternativa al cumplimiento de la pena y él quedara en libertad, su respuesta era esta: yo saldría y asesinaría a más personas, porque las personas que asesiné no valen o no valían el tiempo que llevo encarcelado. Entonces, quisiera escuchar yo el argumento de un entusiasta sobre el tratamiento penitenciario, con evidencias, por supuesto, evidencias contundentes. ¿Qué haría en este caso? Porque es muy bonito decir, no, que le aplicaría una intervención, hablaría con él, llevaría a su familia, haría que tenga lazos, vínculos sociales. No, pero eh, hay que pensarlo ante ese tipo de respuesta, además que estábamos ante sujetos con ciertas anomalías y patologías psiquiátricas, individuos con, digamos, elementos asociales o elementos patológicos, digamos, en términos sociales. Estos que he tenido oportunidad son de conocer y interactuar tanto en libertad como privados de libertad. Son individuos, y no hablo de un caso aislado, hablo de muchos, que su primer objetivo al salir de la prisión, indistintamente de cualquier tipo de programa, sería el de, bueno, a recuperar lo que perdió, ir a vengarse, ir a matar a aquellos, ir a matar al con el que tuvo problemas en la cárcel y así por el estilo. Entonces, son elementos que hay que tener muy en consideración al momento de efectuar los análisis puntuales de este equipo de intervención y al plantear la intervención como tal. Entonces, como comentaba igualmente, las medidas de intervención pueden variar de manera progresiva según la conducta del individuo. Su base, y esto es fundamental,
es la reducción de los efectos del encarcelamiento, la construcción de vínculos sociales positivos con personas en libertad, con la vida en libertad, y la construcción y el reforzamiento de las habilidades prosociales de cada individuo. Hablamos de todas las medidas que el equipo multidisciplinario, una vez que plantea la sentencia para un delito, analizando todos los factores biopsicosociales, contextuales, espaciales y temporales, además de víctima y victimario, que confluyeron en la comisión del delito, eh, deben apuntar a la creación de unas medidas de intervención que acompañen a la sanción que busquen este efecto particular, este punto 8, que sea la reducción de los efectos del encarcelamiento, la construcción de vínculos sociales positivos con la vida en libertad, la construcción y reforzamiento de las habilidades prosociales de cada individuo. El objetivo de toda intervención sería a corto plazo la adaptación del individuo, la adaptación individual, perdón, del sancionado a la institución y a la sanción. Y a largo plazo, su rehabilitación como consecuencia de la intervención. Con base a esto podemos decir que sí, efectivamente es posible rehabilitar al delincuente. Y lo es si dejamos de pensar que en el castigo como hasta hoy hemos pensado y si dejamos de pensar que la rehabilitación es un proceso que busca un fin, cuando en realidad la rehabilitación es un fin en sí mismo. ¿Y qué digo con esto? Porque hasta ahora hemos pensado que rehabilitar al delincuente es preparar a ese individuo hoy para que en 15 años se adapte a la sociedad. Pero es como ambiciosamente irónico, utópico, por no decir otra palabra, este planteamiento, porque no sabemos todo lo que puede ocurrir en esos 15 años. Por lo tanto, vamos a pensar más bien que la rehabilitación es un fin en sí mismo. ¿Y qué debe buscar ese fin en sí mismo la rehabilitación? Estos elementos que están acá. Y al reducir todos estos eventos que están acá, lo que es reducir los efectos del encarcelamiento, construcción de vínculos sociales, le estamos proporcionando al individuo conjuntos de habilidades particulares que le van a permitir a esa persona poder concentrarse y poder tener una vida o un rol social diferente al que tenía al momento de ingresar a la prisión sancionado por un delito. De tal manera que, como les comento, para cerrar esto y para concluir, tenemos que repensar el castigo y la manera como ejecutamos el castigo. Y si pensamos, repito, en reducir la idea de sancionar al delito desde una visión meramente jurídica, vamos a ampliar el espectro para poder construir una intervención efectiva en el delincuente que permita que ese individuo que ingresa a una prisión, donde además hay que trabajar igualmente los factores arquitectónicos y estructurales de la prisión, ese individuo que ingresa a la prisión salga de la prisión con una perspectiva diferente de sí mismo, de la sociedad en general y obviamente con habilidades que les permitan no ser el mendigo que sale de la prisión a pedir un aventón en la calle, a pedir dinero para poder pagar su pasaje, a poder pedir ropa regalada para poder vestirse, no, sino que sea un individuo que lleva un acompañamiento institucional y al mismo tiempo un acompañamiento con una visión propia y una autoestima rediseñada para pensar que la delincuencia o el carácter criminógeno de la sociedad como tal no es un factor válido para comportarse y así pueda tener una mejor readaptación social al momento, repito, de egresar de la prisión. Con esto cerramos nuestra presentación de hoy.